Hola mis amigos de YouTube, yo soy Jimmy Intriago y el día de hoy vamos a hablar sobre fuerza, metodología y práctica. No sin antes mandar un cordial saludo a todas las personas que me están viendo: Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, España, Argentina, Centroamérica. Gran saludo mis amigos, gustoso de recibir sus correos electrónicos y ayudarlo en lo que yo más pueda. Muy bien. Como les comentaba, vamos a hablar sobre la fuerza, metodología y práctica. Voy a hacerlo lo más breve posible, tomando en consideración los aspectos más importantes que se tiene que saber acerca de fuerza. Pero bueno, en este contexto los que más me han escrito son personas o entrenadores, preparadores físicos, directores técnicos, asistentes que están en el mundo del fútbol o netamente en grupos deportivos, ya sea baloncesto, fútbol o cualquiera de este tipo de disciplinas deportivas, por lo cual voy a direccionar mucho el trabajo de la clase, de lo que vamos a hablar el día de hoy, a este tipo de equipos deportivos, ¿no? Muy bien, comencemos netamente con la definición deportiva de fuerza. Hay muchos autores, en este sentido hay una gran cantidad de investigadores, entre los más importantes el doctor Tudor Bompa, González Vadillo, Gilles Cometti, Juan Manuel Manso, que son autores que están siempre escribiendo sobre metodologías o sobre nuevas conceptualizaciones del trabajo de fuerza, ¿no? Uno de los más importantes para mí, o de las personas que yo más sigo, es el doctor Bompa, un gran investigador de fuerza, en el cual están sus libros, ustedes los pueden conseguir mediante la editorial Payo Trigo, sus investigaciones están en línea, pueden investigar mucho más. Yo voy a tratar de hablar, obviamente, de una forma mucho más específica de este tipo de trabajo. Bueno, hay muchísimas definiciones acerca del concepto de fuerza, pero lo que vamos a manejar, al menos la que yo manejo, es la siguiente: es la capacidad neuromuscular de vencer una oposición, donde abarca muchos conceptos, donde abarca realmente las funciones, tanto neuronal como muscular, para ejercer cierta fuerza y vencer una oposición. Esa es la que nosotros realmente manejamos, es una de las partes. En alguna de sus cátedras el doctor Bompa manifiesta este tipo de conceptualizaciones, en la cual es adaptada por Juan Manuel Manso en alguno de sus artículos. Pero de allí ustedes pueden manejar la conceptualización que ustedes desean. Aquí no vamos a discutir sobre si un concepto está bien o si el otro concepto está mal. No, al contrario, en el entrenamiento deportivo no existen unas recetas acerca de un tipo de trabajo. Más bien, uno tiene que adaptarse a las situaciones que a uno le den resultado o a las necesidades que tienen nuestros deportistas, y nosotros adaptarlas para conseguir los objetivos que nosotros nos hayamos planteado, ya sea el club o ya seamos nosotros como entrenadores individuales, ¿no? Los métodos de entrenamiento de la fuerza. Bueno, en la metodología del entrenamiento de la fuerza hay muchos métodos, pero nosotros tenemos que abarcarnos en cuanto a los regímenes de acción muscular, el cual todos nosotros conocemos, que son el concéntrico, isométrico, excéntrico, pliométrico, y también es el que hemos añadido aquí, el electromiostimulación, ¿no? Que es un método que hoy en día se está utilizando muchísimo, son los nuevos métodos del entrenamiento deportivo. Tenemos que siempre estar a la vanguardia de este tipo de situaciones. Estos regímenes son los que les dan nombre a los métodos. Por ejemplo, nosotros siempre encontramos en bibliografía, la bibliografía rusa, la bibliografía anglosajona, el cual tenemos al método búlgaro, tenemos al pirámides en series, tenemos al método de contraste. Este tipo de métodos son del régimen concéntrico, netamente, obviamente, basados en los regímenes de acción muscular concéntrico, ¿no? Y así tenemos los isométricos mixtos, tenemos el método de repeticiones, tenemos el mixto o la pirámide. En la pirámide tenemos doble piramidal, piramidal inversa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos intensidades máximas, tenemos métodos concéntricos, tenemos el método pliométrico netamente dicho, todo y etcétera. Hay un montón
de métodos en dependencia a la corriente filosófica que ustedes sigan o de los autores que ustedes persigan, van a encontrar este tipo de situaciones. Pero recuerden ustedes nuevamente, como repetía, son basados en los regímenes de acción muscular. El método que ustedes utilicen, eso ya queda a elección de ustedes. Cuál ustedes se sientan mucho más cómodos o cuál de todos estos métodos ustedes les ha dado mayor resultado, porque al fin y al cabo eso es lo que nosotros buscamos, mejorar o elevar la forma deportiva de nuestros atletas. Entonces cualquier metodología que nosotros utilicemos tiene ese objetivo, elevar la forma deportiva de nuestros atletas. Por ejemplo, aquí vemos un pequeño video en donde estamos utilizando el método para el fútbol. El método del fútbol tiene que ser siempre adaptando a las circunstancias, no solamente individualizar en una pesa. Podemos ver aquí soprestas nuca, viene el jugador, un jugador de altísimo nivel, por cierto, de un equipo del Ecuador, Club Sport MLE, donde hace una conversión directa, velocidad de reacción, hace otra conversión a pase, donde está estimulando todos los músculos que trabajó con elevación militar, ¿no? Saltos con elevación militar. Hace conversión, trabaja reacción. Podemos ver, ustedes de aquí siempre este método integral, siempre ustedes tienen que trabajarlo y adaptarlo en dependencia a las necesidades que tenga su jugador y obviamente en dependencia al objetivo que ustedes persigan con cada una de sus categorías. Muy bien, las manifestaciones de la fuerza. Bueno, las manifestaciones de la fuerza no son más que los nombres que se le dan a diferentes tipos de fuerza. Por ejemplo, fuerza máxima, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza. Y nosotros aquí hemos puesto hipertrofia, hemos añadido hipertrofia. ¿Por qué la hipertrofia? Porque entre más grandes tengan los músculos o entre más músculo uno posea, mayor será la posibilidad de aumentar nuestra fuerza máxima. Y una vez que nosotros aumentemos nuestra fuerza máxima, mayores serán los niveles de la fuerza explosiva o de resistencia a la fuerza, porque la fuerza máxima es considerada como la madre de todas las demás manifestaciones. En este sentido, entre más fuertes seamos, siempre vamos a tener un mejor nivel de fuerza explosiva o un mejor nivel de resistencia a la fuerza. Eso de ahí está muy claro. Bueno, esto también es muy interesante. Nosotros como entrenadores tenemos que saber las edades del entrenamiento de la fuerza. Nuevamente aquí he adaptado un cuadro donde podemos ver las edades, que entre 7 y 11 años el trabajo tiene que ser siempre de resistencia a la fuerza. Obviamente, ¿cómo se ejecuta esto? Con el propio peso. Hay formas de trabajar resistencia a la fuerza a los 10, 11 años con la enseñanza del elemento técnico de trabajo de fuerza. Por ejemplo, la enseñanza del despegue, la enseñanza simplemente la enseñanza del elemento técnico, que puede ayudarnos muchísimo posterior. Cuando ya tengan cierta edad, ya no tenemos que perder el tiempo, se podría decir perder el tiempo, pero ya no tenemos que estarle enseñando nuevamente la correcta ejecución de un movimiento. Estaríamos adelantando por situaciones de tiempo la enseñanza de los elementos técnicos. De 11 a 15 años podemos hacer el trabajo de fuerza explosiva, obviamente con la utilización del método pliométrico y obviamente con el propio peso. Pasados los 15 años comienza ya el trabajo, ojo, comienza el trabajo de fuerza máxima e hipertrofia. Obviamente esto es un proceso de adaptación que tiene que hacérselo más posterior. Vamos a hablar sobre la planificación del entrenamiento de fuerza. Ojo que en las niñas esto comienza anteriormente. Normalmente las niñas a los 14 años ya podemos adelantar. Obviamente por el desarrollo hormonal basado en la ontogénesis motriz del ser humano, que las niñas se maduran mucho más temprano que los niños, ¿no? A los 19 años podemos ver ya el rendimiento, que aquí lo que se trabaja ya es en dependencia a las necesidades de la posición, a las necesidades netamente. No es lo mismo, voy a trabajar la misma cantidad de fuerza o el mismo tipo de ejercicio a un portero que a un delantero, a un guardameta
con un central, ¿no? Este tipo de situaciones tenemos que verlas en dependencia a las necesidades propias y a las necesidades de la función que él desempeña. Obviamente, pasados los 19 años, lo que nosotros podemos hacer es un mantenimiento o incremento en dependencia a las necesidades. Nuevamente repito, en dependencia a las necesidades que nosotros tengamos con nuestros jugadores, ¿no? Podemos ver resistencia a la fuerza, aquí están las manifestaciones y obviamente tenemos las edades para que ustedes entiendan qué es lo que nosotros podemos trabajar, ¿no? Bueno, ahora nosotros cuando vamos a hablar en un plan de fuerza, cuando vamos a ir al gimnasio, vamos a incrementar carga externa, como son las pesas, nosotros realmente no sabemos cómo trabajarlo, pero es muy sencillo. Hay dos formas de trabajarlo. Uno es por la repetición maximal y el otro es por el índice de Siski. Perdón la forma de hablar, pero no hablo ruso, por lo tanto mi pronunciación es un poquito complicadita en ese sentido. Bueno, la repetición maximal no es más que llevarlo. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo como es el press de banca. En el press de banca no es más que llevarlo y hacerle paulatinamente. Se puede comenzar con el 50% del peso corporal de nuestro atleta, hace la posición correcta. Digamos que nuestro atleta pesa 100 kilos. Obviamente vamos a comenzar calentando con 40, 50 y siempre va a ser una o dos repeticiones. Baja, sube, le vamos preguntando, cada vez que vamos incrementando, le vamos preguntando cómo se va sintiendo. Por ejemplo, hace 70 kilos, hace una repetición y él dice que ya se está sintiendo cansado. Entonces le ponemos 75 kilos, baja, sube, hace una repetición en el cual él se ve netamente la dificultad que tuvo. Se le pone 80 kilos y con 80 kilos hace una repetición sumamente difícil. Le ponemos 82 kilos y posiblemente falla, quiere decir que ya no baja y ya no sube. Posiblemente entonces el RM de él va a ser 80 kilos. Eso es cuando una repetición máxima. Llegar hasta el fallo, o sea, llegar hasta donde ya nos pueda con una repetición, ¿verdad? Obviamente hay que darle un tiempo prudente. Normalmente el tiempo de descanso que se le da es 2 minutos, o se evalúa a varios deportistas y comienza el ciclo, ¿no? Normalmente ahí hay un tiempo prudente de descanso. El índice de Siski es una tabla que ustedes la pueden encontrar muy fácilmente en línea, en el cual está aquí color rojo y donde podemos ver, hagamos un ejemplo. Normalmente a veces hay deportistas nobles, deportistas que no saben la ejecución correcta de un movimiento, como el press de una repetición. Por lo tanto, nosotros podemos lesionar a este tipo de muchachos, en lo cual yo recomiendo no hacer una repetición maximal, sino trabajar con el índice de Siski, el cual es muy simple. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta tabla repeticiones 2, 3, 4, 5 y aquí podemos ver un índice en el cual nos da un valor determinado. Para 2 repeticiones, un valor para 3 repeticiones y un valor para 4, para 5, sucesivamente. En el cual nosotros lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, este mismo muchacho que está aquí en el press de banca, es un muchacho Nobel y hace 4 repeticiones con 100 kilogramos. Obviamente esto es un ejemplo hipotético. 4 repeticiones con 100 kilogramos. Lo que tenemos que hacer es, para 4 el índice es 0.9166. Dividimos 100 para 0.9166, el cual nos da un resultado de 109,09 kilogramos. Entonces, el posible RM de ese muchacho va a ser 109 kilos o prácticamente 110 kilos. Es muy sencillo, ustedes lo pueden buscar, pueden estudiar mucho más a fondo este tipo de situaciones, pero en realidad es muy fácil, así como lo vamos a ver. Recomiendo para deportistas nobles, para preparadores físicos o entrenadores que no acostumbran a ir al gimnasio, no acostumbran el trabajo de pesas, recomiendo esto, hasta que los muchachos tengan una base en este tipo de situaciones. Ojo, el trabajo de fuerza es sumamente importante. Hoy en día, equipo o deportista que no trabaja fuerza está brindando una gran ventaja competitiva a sus contrarios o a sus oponentes. Hoy en día
No hay equipo en el mundo que no trabaje fuerza, netamente hablando, como la capacidad física, ¿verdad? Densidad del entrenamiento de la fuerza. Bueno, esto de la densidad está dado por volumen, por intensidad y por pausa. Bueno, ¿qué es el volumen? El volumen está dado, se multiplica el peso por las repeticiones dadas en un ejercicio. Por ejemplo, hace 100 kilos en 10 repeticiones, 100 por 1000, 100 por 10 son 1000. O sea, el volumen sería de 1000 kilogramos. Y si tenemos 4 series, obviamente van a ser un volumen de 4000 kilos de un determinado ejercicio. La intensidad está dada por el porcentaje que se trabaje de la RM. Por ejemplo, en el anterior hablábamos 109 kilos. Si usted trabaja al 90, al 80, al 60, al 70%, esa va a ser la intensidad en la cual va a trabajar nuestro deportista. Y la pausa obviamente es el tiempo de descanso que va a tener nuestro deportista. Todo esto se va dando posteriormente a la priorización de cada una de los tipos de fuerza. El porcentaje de trabajo para cada manifestación. En este sentido, hay una amplia gama de corrientes o de investigadores en el cual dan su criterio, dan su punto en base a la investigación. Como lo decía anteriormente, no hay una receta. Lo que yo recomiendo en base a mis experiencias tenidas es que ustedes tienen que trabajar a la que más se adapte sus deportistas. Ya sean estos, por ejemplo, la tabla azul que vemos acá es una tabla dada por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. La tabla azul es una tabla dada por Gilles Cometti. Entonces, donde ustedes pueden ver y pueden tener muchas más tablas. Yo he escogido dos de las más importantes para mí, pero puede haber muchas más, las cuales, recuerden ustedes, utilicen la tabla con la que más se adapten fisiológicamente sus deportistas. Entonces, en estas tablas no vamos a tener ningún tipo de discusión, porque es en la que usted crea que mejor se van a adaptar sus deportistas. Esa es mi recomendación. Acá no hay receta, simplemente trabajen con la que más se adaptan sus deportistas, ¿no? Bueno, ahora hablando de esta situación de priorización del entrenamiento de la fuerza. La priorización del entrenamiento de la fuerza, netamente aquí aparece una etapa que se llama, que está aquí con doble A, que es adaptación anatómica, hipertrofia con H, fuerza máxima y fuerza explosiva. Aquí, netamente, estas tres fases que están aquí, como es la adaptación anatómica, la cual es el proceso de adaptación fisiológica del organismo hacia nuevos estímulos. La hipertrofia, que es el aumento, reclutamiento y engrosamiento de las miofibrillas. Fuerza máxima, que es netamente el mismo proceso, el aumento e incremento de nuestra fuerza inicial hacia una más potencial. Y la fuerza explosiva, que netamente, por ejemplo, en el fútbol, en baloncesto, en voleibol, es la fuerza prioritaria. Aquí están las direcciones determinantes y condicionantes del deporte. Aquí, por ejemplo, lo que más se trabaja es la fuerza explosiva, pero nosotros siempre tenemos que tratar de mejorar los niveles de fuerza explosiva. Por lo tanto, si hacemos este tipo de trabajo de adaptación anatómica, hipertrofia y fuerza máxima, podemos tener o ejecutar una mejor forma de trabajar la fuerza explosiva. No es lo mismo trabajar desde el primer día un porcentaje de fuerza explosiva que hacer la priorización de esta forma. La priorización de esta forma es una propuesta por el doctor Tudor Bompa, que es uno de los especialistas estadounidenses más grandes en cuanto al trabajo de fuerza. Todas las universidades, todos los equipos de fútbol americano, béisbol, baloncesto, utilizan este tipo de trabajo. Es hoy en día uno de los mejores, como ya repetí, uno de los mejores fisiólogos e investigadores del trabajo de fuerza, ¿no? Esto es una forma fácil y sencilla de trabajar y mejorar nuestros resultados. Netamente es una forma para mejorar nuestros resultados del entrenamiento de fuerza. Aquí podemos ver la priorización, como podemos ver en nuestra gráfica. Obviamente es la secuencia. Obviamente aquí hay principios de individualización, principios de progresión de la carga que tienen que haberse. Por ejemplo, vemos aquí carga un cordero mediano y carga ya posterior a todo. El desarrollo, si todos los días nosotros, como lo vemos en el gráfico, cargáramos un
ternerito. El ternerito obviamente va creciendo 1 libra diaria, va a haber un proceso de progresión. Y el individuo durante 2 años comenzó cargándolo con, qué sé yo, 50 kilos y va a terminar cargándolo con 400 kilos, obviamente porque hay una progresión, todos los días se está adaptando al mayor peso que está del cordero, ¿no? Eso es bueno, puede ser un ejemplo bastante criollo, pero netamente en las fases fisiológicas, como lo podemos aquí, simple vamos a ver con AA, adaptación anatómica, H, hipertrofia, FM, fuerza máxima y FE, fuerza explosiva. Normalmente dentro de un proceso del fútbol o una etapa de formación de futbolistas o deportes que tienen competencia muy seguida, no es lo mismo el caso, por ejemplo, de los culturistas o de powerlifting o de halterofilia, que ellos tienen pocas competencias al año. Pero lo difícil netamente en los deportes de conjunto es que se tiene muchas competencias seguida. En el caso del fútbol, cada 8 días tiene usted una competencia, por lo tanto tiene microciclos semanales en el cual tiene que tratar de trabajar y mejorar los objetivos prudentes. Pero les pongo aquí un ejemplo en el cual puede seguir. Podemos ver cómo comienza con la fuerza máxima y cómo va haciendo un incremento. Trabaja microciclos de fuerza máxima, microciclos de fuerza explosiva conjuntamente, porque el objetivo es mejorar la fuerza explosiva mediante la mejora de la fuerza madre, en este caso de la fuerza máxima. Y podemos ver una curva que siempre le va a dar una supercompensación relativa a la forma deportiva que va a ser en mejora. Pero recuerden ustedes, esto siempre se valora mediante una ejecución o la realización de una evaluación, en este caso de un test de fuerza, ¿no? Esto es un ejemplo. En esto no está nada dicho. En esto tenemos que nosotros trabajar en dependencia cómo nosotros o nuestro equipo se adapte de mejor manera, o fisiológicamente cómo nuestro deportista realice la mejor adaptación posible. Acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, puede ser para el fútbol. En el fútbol normalmente muchos entrenadores dicen, no, es que se pone pesado, no, es que se hace esto y lo otro. Hay muchos tabúes realmente dentro del trabajo de fuerza, pero normalmente un proceso planificado, evaluado, controlado, siempre nos va a dar un resultado mejores. Si nosotros queremos hacer cosas diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que seguir estudiando y seguirnos preparando. El proceso de entrenamiento deportivo es un proceso largo, en el cual nada está dicho. Todo reacciona de diferente manera, porque ya lo dije, porque son nuestros organismos, responden a diferentes estímulos de diferentes maneras, ¿no? Todo esto va encaminado ¿a qué? A los objetivos que ustedes persigan, netamente. Toda planificación simplemente se basa en los objetivos, ya sean formativos o del club, que nosotros persigamos, o los objetivos de rendimiento que nosotros tengamos. Todo va en relación a eso. Aquí podemos ver una fase, por ejemplo, esto de aquí es por una fase en fútbol de una categoría formativa. Hacemos unas 2 semanas de adaptación anatómica, hacemos unas 3 semanas de hipertrofia, hacemos unas 2 semanas más de fuerza máxima y eso lo traspolamos a fuerza explosiva. Pero normalmente nosotros, como le decíamos que hacemos microciclos en el fútbol, tenemos que tener claro que no todos los días podemos trabajar fuerza, o en realidad sí se puede trabajar todos los días, pero haciendo una división de tren superior y tren inferior. ¿Qué significa esto? Tren superior del ombligo hacia arriba y tren inferior del ombligo hacia abajo. Entonces, extremidades superiores y extremidades inferiores. Puede ser que el lunes trabaje extremidades superiores, o el martes inferiores, el miércoles superiores, el jueves inferiores, sucesivamente, ¿no? Pero también hay una forma, como yo lo he dividido, que puede ser una de las formas que ustedes, esto es como ustedes se adapten. Estoy simplemente dando ejemplos de cómo se lo puede hacer. Por ejemplo, aquí tenemos los días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo netamente siempre son competencias. Prácticamente siempre hay una competencia, por lo cual siempre se va a estar así. O el sábado, no sé, en dependencia cómo organizan los calendarios competitivos. Por ejemplo, podemos trabajar el primer día fuerza máxima, todo, tanto tren superior como inferior. El día martes, obviamente un descanso, porque hay que dejar una pausa de 48 horas para trabajar este tipo de situaciones. El día miércoles trabajo fuerza explosiva, una conversión alta a la carga,
bajo un poco más la carga, los porcentajes de trabajo, descansa el jueves, el día viernes bajo un poco la carga, hago otro trabajo de fuerza explosiva y espero que se haga una supercompensación para el día domingo, que va a ser el día de la competencia, o por eso las cargas van descendiendo y sube. Todo esto hay que hacerlo en dependencia a la reacción fisiológica que tenga de la carga nuestro deportista o el equipo en conjunto, como ustedes lo quieran ver. Aquí puede hacerse jugar, todo va en dependencia a cómo van reaccionando a los estímulos nuestros deportistas. Como ustedes pueden ver, esto no está nada dicho, simplemente son recomendaciones o son formas de las que sí se puede trabajar. Y netamente está comprobado que el equipo o deportista que no trabaja fuerza da una gran ventaja competitiva a sus contrarios. Bueno, ahora vamos a hacer una práctica de todo lo que hemos hablado. Aquí he hecho una plantilla bastante rápida para tratar de explicar de una forma mucho más dinámica lo que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? Por ejemplo, lo que siempre nosotros tenemos que tener es los siguientes datos. Siempre tenemos que tener aquí un banco de ejercicios. Aquí tenemos que tener un banco de ejercicios en el cual ustedes pueden poner, bueno, aquí yo ya he puesto algunos ejercicios, por ejemplo, peso muerto, piernas rígidas, ¿verdad? Una vez aquí ponemos todos los ejercicios que nosotros vayamos a trabajar, aquí tenemos la repetición maximal, que sería el 1 RM, pero también tenemos el índice, lo que hablábamos. Entonces, normalmente, por ejemplo, si nosotros sabemos el peso, hace 50 kilos, por ejemplo. 50 kilos ya no va a aparecer. Por ejemplo, pero aquí no sabemos, del mismo ejercicio, me hace con 35 kilos, me hace, puede ser 7 repeticiones. Entonces nos va a salir automáticamente el porcentaje o el resultado de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Aquí creo que falló la fórmula, 1000 disculpas, pero parece que no nos está haciendo como nosotros queremos. Pero bueno, ya le voy a arreglar este tipo de situaciones para posterior. Pero está basado en el índice que nosotros tenemos, ¿no? Una vez que hicimos eso, aquí le puse un gráfico, por ejemplo, para que ustedes puedan ver peso muerto, piernas rígidas. Por ejemplo, peso muerto, piernas rígidas, dice que hace 50 kilos. O donde es más fuerte, puede ser elevaciones talones de pie, que hace 170 kilogramos. Bueno, esto de aquí es un ejemplo gráfico que ustedes pueden ir arreglando, ustedes pueden ir poniendo en dependencia a cómo ustedes vayan viendo, ¿verdad? Resultados dados en peso para cada fase. Una vez que nosotros tenemos esos resultados, automáticamente nos va a copiar acá. Y aquí nos va a dar, tenemos adaptación anatómica, fuerza explosiva, hipertrofia y fuerza máxima. Obviamente esto ya está dado en los porcentajes fisiológicos y metodológicos en cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, mire, para trabajo de adaptación anatómica, él puede trabajar para peso muerto, piernas rígidas, como 50 kilos. Puede fácilmente trabajar desde 17 kilos hasta 25 kilos. Para fuerza explosiva, desde 15 kilos hasta 23 kilos. Para hipertrofia, desde 35 kilos hasta 40 kilos. Para fuerza máxima, desde 45 kilos hasta 50 kilos. Esta es una tabla en la cual va a ser guía para cada uno de sus deportistas, porque ustedes tienen aquí para el gimnasio, usted simplemente le da la tabla y obviamente cada deportista ya tiene sus pesos, ya sabe con qué trabajar, ya no tiene que usted estarle diciendo va a hacer estos pesos, mira esto, mira lo otro. Incluso usted puede hacer parejas en dependencia de los resultados obtenidos, o sea, los que más se asimilen a las cargas obtenidas o los resultados obtenidos pueden hacer pareja, ya no puede hacer otro, o sea, obviamente va a ser pareja con otro muchacho que tenga un peso muerto lo más próximo a 50 o se aproxime más al otro resultado, ¿no? En ese sentido podemos empezar a individualizar los trabajos y obviamente a ahorrar tiempo en cuanto a las funciones, el espacio que uno utiliza dentro de los gimnasios, ¿no? Aquí podemos ver un gráfico más o menos cómo hace adaptación anatómica, hipertrofia, fuerza máxima, fuerza explosiva en cuanto a la relación de volumen e intensidad que trabaja con cada uno de ellos. Bueno, esto de aquí es parte de lo que va a tener, le va a imprimir a su alumno, ¿verdad? Eso siempre tiene que tener. Usted puede hacerlo
de la forma que usted desee. Yo simplemente le hice para tratar de aclarar o tratar de ver los temas que hablamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a la priorización. Una vez que vamos a priorización, aquí ya podemos ver fase, microciclo, volúmenes, volumen de fase, repeticiones, series y pausas. Vean, aquí yo le he puesto repeticiones, series y pausas en dependencia a cada una de las normas que me da para cada fase, tanto en adaptación anatómica, hipertrofia, fuerza máxima y fuerza explosiva. Cada uno de ellos tiene diferentes recomendaciones, y aquí automáticamente yo le hice ya una priorización para que los pasos que estaban atrás ya pasen automáticamente los datos acá. Entonces podemos ver que para enero puede ser la fecha de adaptación anatómica 2 semanas. Aquí yo le hice para 3 días, o sea, cada línea de esta, como podemos ver aquí, es un día. Obviamente, como vimos el ejemplo anterior, puede ser lunes, miércoles y viernes. El tipo de trabajo puede ser domingo, martes y jueves. Todo va en dependencia a lo que usted crea o los objetivos que usted persiga y cómo va reaccionando cada uno de sus alumnos, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que para la primera semana el volumen total del microciclo va a ser de 36.748 kilogramos. O sea, todo esto de aquí, todos estos trabajos de aquí, todo este peso de aquí, multiplicado por las repeticiones que pongo aquí, más las series, nos da que en total va a dar 36.748 kilogramos. ¿Por qué? Porque aquí voy poniendo las repeticiones, que me dice que para adaptación anatómica yo puedo hacer desde 1 hasta 12 repeticiones, automáticamente va cambiando. Las series, que puedo hacer de 1 a 4 series, y obviamente las pausas en minutos. Normalmente les voy a dar 2 minutos de descanso entre la pausa. Obviamente que este descanso tiene que ser activo, puede ser dominando el balón o puede ser cualquier otro tipo de actividad. Puede ser también aquí por la priorización psicológica. O sea, todo lo que ustedes deciden trabajar, esto siempre tiene que ser integral. No puede estar una cosa fuera de la otra. Esto ya va en consideración de cada uno de los entrenadores. Y así podemos hacer con hipertrofia, con fuerza máxima. Y obviamente, miren, después de 9 microciclos, empezamos ahora sí a trabajar fuerza explosiva. Netamente, ahora sí van a dar resultados. O sea, va a mejorar mi nivel de resultados, como acá. Pero a partir del 10º microciclo, yo con una vez que haya hecho todo este tipo de trabajo de hipertrofia y fuerza máxima, obviamente voy a tener ganancias. Voy a tener ganancias en cuanto a mis niveles de fuerza. Por lo tanto, yo recomiendo a partir del 10º microciclo volver a hacer otra repetición maximal, otra evaluación de fuerza, en la cual usted, para trabajar netamente ya después de la pretemporada, trabajar netamente los niveles de nuevamente la fuerza explosiva. Por ejemplo, si el muchacho aquí en peso muerto hizo 50, posiblemente en el repetición maximal número 2 ya no me va a hacer 50, posiblemente me puede hacer unos 65 kilogramos. Y obviamente, y estos porcentajes ya van a cambiar. Ya va a tener mucho más elevada la carga y va a tener un mejor desenvolvimiento. Y así sucesivamente, yo considero que cada 2 meses se puede hacer este tipo de trabajo. Y así es muy fácil, va incrementando, simplemente va poniendo los porcentajes y automáticamente se le va poniendo, porque están con los estándares que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, ¿cuántas repeticiones para fuerza explosiva? Me dice que de 6 a 10, puedo comenzar con 7. ¿Cuántas series? Puedo comenzar con 4 series. ¿Qué tiempo de 1 a 3 le puedo dejar 2 minutos? Todo esto va en dependencia a lo que usted quiera realizar y en dependencia nuevamente a las adaptaciones fisiológicas que esté realizando nuestros muchachos. Mis estimados amigos, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy gustoso de ayudarle. Espero haber sido de ayuda para las preguntas que me enviaron a mi correo electrónico. Estoy encantado de ayudarles. JI entrenamiento total @hotmail.com.